Pues muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y cuéntenos un poquito, por favor, ¿de dónde proviene usted? ¿De dónde viene Rita Bedoya? ¿Dónde inicia su infancia y cómo se desarrolla? Bueno, yo nací en este pueblo en el que ahora estoy envejeciendo, que se llama Perucho. Es parte del Cantón Quito, es una parroquia rural del Cantón Quito. Hace parte de lo que le llaman la Ruta Escondida. Y estamos a 2000 metros y ahora mismo vivo en la cima de una loma. Pero yo nací y crecí en el pueblo, fui a la escuela en Perucho, a una escuela unidocente, en una época en la que no había luz, entonces en condiciones bastante precarias de comunicación, ¿no? Es fantástico después de tantos años haber sido testigos del cambio tecnológico y ahora tener chance de hacer esta entrevista online con imagen desde aquí, desde la cima de la loma, donde vivo. Sí, bueno, somos una generación que ha podido vivir esos contrastes, ¿no? Sí, indudablemente es interesante. Y en esa época, en ese sector, ¿cómo usted tuvo algunos problemas de salud mientras fue niña, mientras fue joven? ¿Cómo los enfrentaron? Ujú. Bueno, aquí en esa época la única referencia que había al sistema formal de salud era un auxiliar de enfermería que era parte de la sanidad municipal, ¿no? Y la mayor parte de la gente se curaba con una abuela mía que era la partera y curandera del pueblo. Ella se llamaba María Vaca y era mi abuela. Es interesante ver que aquí en Perucho yo soy la primera médica y soy nieta de la curandera y partera del pueblo, ¿no? ¿En qué año es más o menos esto? Yo nací en el 56 y en esa época, pues, todos los niños que nacían en esta comarca, digamos, nacían con la abuela María, ¿no? Por eso tuve la oportunidad de presenciar partos así muy, muy chiquitica, de tal vez 7 años, 8. Para mí era bien novedoso ver cómo mi abuela curaba los quemados con hojas de higuerilla, ver cómo les atendía con baños. Recuerdo mucho de unas tinas de madera que ella tenía en la que les hacía bañarse a la gente con agüitas de flores y de hierbas, porque el trabajo que hacía la abuela tenía mucho que ver con el cuidado integral, ¿no? La casa de mi abuela era una casa grande que tenía un corredor muy grande y ahí recibía a los pacientes. Ellos pernoctaban en la casa de la abuela, ¿no? Porque pues la gente venía de lejos, entonces no es que podía llegar y regresar. Y para los partos la abuelita se iba en caballo para atenderles, ¿no? En las casas a las mujeres que también venían a control. Eso me acuerdo mucho, las manos de mi abuela lavándose para poder examinar a las pacientes, ¿no? Era Y como si fuese estamos, un hospital, era como si fuese un hospital y estoy hablando de los años 60, ¿no? y 60. estamos hablando que es solo conocimiento empírico o tiene algún tipo Ujú. de estudios, en este caso No, su... mi abuela no, no. Después yo he entendido lo que es conocimiento empírico, ¿no? Después entendí que cuando estás hablando de pensamiento empírico, estás hablando en realidad de la fundamentación del pensamiento positivista, que el empirismo es comprobar experimentalmente algo. Entonces, cuando un conocimiento como el que tenía la abuela llamaban empírico, es, desde mi punto de vista, mal utilizado el término, ¿no? Era un conocimiento ancestral de herbolaria, de medicina natural. Tengo entendido que mi abuela, cuando fue muy jovencita, trabajó en el consultorio de un médico que no sé el nombre,
entiendo que era ginecólogo en Quito. Ella estuvo en la casa de este médico 5 años. Entonces le ayudaba a atender partos a nivel domiciliario. Y ahí ella aprendió la partería. Pero mi abuela era una persona que apenas lograba leer, ¿no? No tenía conocimientos, digamos, formales, pero tenía muchísimo conocimiento informal. Entonces, y de experiencia, ¿no? Y de conocimiento herbolario, de las plantas, de para qué sirve cada una de las plantas. Y ella recolectaba las plantas, siempre estaba pendiente de qué está creciendo en las acequias, y tenía como si fuese una farmacia, visto en donde está el culantrillo del bosque, el caballo chupa, todos los... Yo, para mí ha sido muy interesante volver al campo, y cuando he ejercido estos 12 últimos años a nivel rural, entender desde la práctica el uso de las plantas medicinales, y ahora entender cómo la medicina occidental desvirtúa y descalifica este conocimiento tan importante de la gente, ¿no? Yo veo como una pérdida el que las madres jóvenes ya no saben ni curar una gripe de sus hijos, ¿no? Apenas tiene un poquito de moco o tose un poquito, ya le están llevando al centro de salud y sobrecargan el sistema, porque se ha perdido el conocimiento de autocuidado que la gente tenía. La gente en este pueblo, pues cuando le pasaba algo, tomaba agüita de manzanilla, agüita de hierba mora, así, inhalaciones para curarse la gripe, sus limonadas, ¿no? Clásicas limonadas con miel de abeja. Aquí esta zona es una zona que produce el alcohol. Había antes mucha caña, pero todavía en la parte de San José de Minas se produce trago de excelente calidad. Y la gente eh, se acostumbraba a curar con una buena limonada, con canela hervida, con un poquito de trago, ¿no? Ya. Y esa era la forma de curarse de la gente. Ahora, para todo van al centro de salud, y en el centro de salud le dan paracetamol. Entonces la gente siente, bueno, es el Sí, paracetamol para todo, ¿no? Y es un sí. proceso ayudarle a la gente a empoderarse del saber, y de que el saber que tienen las abuelas, tienen las madres, las ancianas del pueblo, es útil, es beneficioso, lo pueden usar sin necesidad de demandar de esta forma tan exagerada el sistema de salud, ¿no? Los que estamos en atención primaria ya conocemos a los pacientes sobredemandadores del sistema, que a veces lo que quieren es conversar, pero Son los vienen a contrastes que se pedir. presentan, ¿no? Y el precio de la modernidad, bastante, Sí. bastante triste. Cuéntanos un poquito, luego de la escuela unidocente, ¿cómo continúa sus estudios? Bueno, debo decir que mi padre eh, es, eh, es hijo es nieto de una indígena de la comunidad del Prado de Zuleta, ¿no? Ellos son caranquis, de la nacionalidad caranqui. La bisabuela mía, que se llamaba bisabuela Justa, era una señora de Hualcas, del lado de mi papá, porque la curandera era la madre de mi madre, ¿sí? ¿Ya? De mi madre. Mi madre es la que es oriunda de Perucho. Mi padre vino de la zona de Cayambe y de Tabacundo, y él es indígena, de ascendencia indígena, ¿no? Su madre era, su abuela era indígena, realmente quichua hablante, ¿no? Pero como por línea paterna, con línea de padre, no heredó la ropa y perdió el quichua. Y entonces ¿Ya? cuando fue creciendo, tuvo la oportunidad de trabajar en una hacienda muy grande acá, y él fue al colegio. Él es de las personas que fue al Colegio Central Técnico. Era la única persona leída y instruida de este pueblo, entonces él se convirtió en teniente político.
Y mi padre, como de 32, 33 años, se casó con mi mamá, oriunda de aquí, de 17 años. Entonces, mi papá tuvo el sueño de que sus hijos vayan a la universidad. Mi papá nos educó a 8 hijos, de los cuales uno solo tuvo retraso mental porque se fracturó el cráneo. Y a él incluso le dio 8 años de educación especial. Él logró aprender a leer y escribir. Y todos nosotros, todos los hijos de mi padre, fuimos al colegio y a la universidad, hemos hecho posgrados, porque mi papá vendía los terrenos, que mi mamá trabajaba para comprarlos, él vendía para educarnos. Entonces, como papá se adelantó, mi hermana monja, que es la mayor de mi familia, es la primera mujer de toda la zona peruchana que fue a estudiar el colegio en la ciudad. Papá salió con mi hermana a Quito, se estableció en Quito y nos recibía en la ciudad para que pudiéramos estudiar. Entonces era una cadena, mamá trabajaba el campo, hacía negocio, mi madre era negociante y papá se estableció con sus hijos para que nosotros fuéramos al colegio, nos educáramos. Y logró su meta de hacernos profesionales a todos. O sea, el sueño de educarnos era de papá. ¿Y a qué colegio asistió? Yo fui al 24 de mayo. Era un contraste, 24. imagínate, de Perucho, ir al 24 de mayo, 5,000 estudiantes, ¿no? Claro. Era un ¿Y contraste. ahí cómo hacía? ¿Viajaba todos los días o se estableció en Quito? No, estábamos establecidos con papá en Quito. Papá Ya. estaba, papá trabajaba, era carpintero mi padre, también era carpintero, ¿no? Aparte dejó de ser teniente político para ser carpintero en la ciudad y nos acompañó. Papá era una persona que nos impulsó muchísimo, ¿no? Nos enseñó a leer los editoriales, a hacer resúmenes. Era una persona muy inteligente, mi padre. Como quisiera poder tener yo esa forma para guiarles a mis hijas. Nos convencía que teníamos que llegar a hacer algo, ¿no? Qué interesante. Salimos del colegio y ¿cómo nos vinculamos a la carrera de medicina? A la carrera de medicina, pues básicamente porque, como le digo, papá nos hacía lo que ahora se dice proyectos de vida, ¿no? Cada uno íbamos perfilándonos de qué queremos hacer. Yo tenía la opción de ser ingeniera eléctrica, que era como muy opuesto a lo que es medicina o ingeniería o medicina, ¿no? Finalmente, en esa época fue interesante porque papá era curuchupa, era absolutamente católico, mi padre, ¿no? Y en esta época ya empezaba la idea de formarse en Rusia y yo asistía a dar los exámenes para irme a formarme como médica en Rusia y salí aprobada, pero tenía 17 años cuando acabé el colegio y necesitaba la autorización de papá por ser menor de edad para que me pueda desplazar hasta Rusia y papá me dijo que no porque me voy a ser comunista y no me dio la autorización. Entonces, era en la Universidad Central, que era la única facultad de medicina en Quito, ¿no? No había otra universidad que formara médicos. Ya, Estoy hablando del año 74. ya. Y seguimos la universidad y salimos al externado y a la rural. Ya se tenía esa práctica. Ya, cómo no. Yo me casé súper joven. Entonces, cuando fui a la rural, ya tenía mi hijo y estaba embarazada de la segunda hija, ¿no? Y hice la rural en Cumbayá, pero cuando Cumbayá estaba atravesado por una sequía que llevaba las aguas hervidas. Era todo una situación impresionante. Yo viví en el centro de salud en Cumbayá y atendí 93 partos durante mi rural.
porque era un pueblo que estaba empezando a moverse, empezaba a construirse la urbanización de Jacarandá en Cumbayá, y estaba lleno de albañiles, ¿no? Que eran nuestros clientes y la gente del mercado. Era un pueblito Cumbayá en esa época, ¿no? En el año 81. Tenía una sequía por la mitad del pueblo y el trabajo fue tratar de lograr que se canalice la sequía. Hicimos toda una gestión con el presidente de la Junta Parroquial, que hasta ahora es mi amigo, un señor Salazar. La gestión más importante que hicimos en esa época fue lograr canalizar la sequía de aguas servidas que atravesaba el pueblo de Cumbayá. Qué interesante. Después de las rurales en Cumbayá, ¿cómo llega a medicina familiar? Híjole, después de la rural en Cumbayá, acompañé a mi esposo a hacer su año de medicina rural, porque él también es médico en la costa, en Manabí. Y viví toda este contraste, ¿no? Que hay de vivir en la zona rural de Manabí, en donde las hijas eran iniciadas sexualmente por sus padres, cosa que a mí me impresionó muchísimo. La vida era como vivir en otro planeta realmente. Manabí rural en el año 82 era impresionante. Hicimos la rural con Raúl en un pueblito que se llamaba Pichincha, que era el primer poblado de la ribera norte del Daule. Asistíamos a curar a todos los pacientes con mordeduras de serpiente, que era la primera causa de enfermedad y de mortalidad. Había muchísimo tétanos. Era muy, muy impresionante las condiciones de insalubridad que se vivía en Manabí. El paludismo, ¿no? La gente moría, pero tenían un montón de hijos porque el 40-50% se moría. Entonces, fue una época que me cuestionó mucho qué hacer, ¿no? Y sin embargo, pues cuando vinimos a Quito, yo participé en un concurso de posgrado y entré al posgrado de pediatría. Y se dio la anécdota de que en esa época era la novedad el armar el respirador para los neonatos, ¿no? Y entonces yo me pasé armando un respirador. Había un profesor de neonatología en el posgrado que se había graduado en Alemania y era un hombre muy exigente, ¿no? Y a los residentes de primer año nos exigía muchísimo y yo me pasé no sé cuántas guardias cuidando de un bebé que era hijo de un soldado. Y después, yo no estuve cuando le han dado de alta, después de 3 semanas el niño logró irse vivo, y en la siguiente guardia mía llegó el niño muerto. Entonces, cuando yo le pregunté a la madre, ¿por qué se murió el bebé? Me dijo, porque no sé leer y estaba esperando a que venga una hermanita mía que sabe leer y me diga cómo había que darle las medicinas, porque yo francamente no le entendí nada al doctor de lo que me dijo. Y solo había que darle 3 gotitas de un cardiotónico al niño. Y el niño murió porque no recibió el cardiotónico. Entonces yo, que soy a veces, bueno, cuando era joven era muy radical, ¿no? Ese rato puse la renuncia, ¿no? Que no quiero ser médico de hospital, yo no quiero ser neonatólogo ni médico, quiero estudiar un posgrado que tenga que ver con educación para la salud, que tenga que ver con educar a la gente. ¿Cómo puede ser que este niño se murió? Porque nadie se percató de que la madre era analfabeta. Le dieron las recetas sin tener conciencia de que es analfabeta y se murió este guagua por eso. Dejé el posgrado y me fui al IESE, me acuerdo, ya vi el IESE, a buscar becas para estudiar fuera del país, porque en alguna parte tenía que haber un posgrado que tenga que ver con educación comunitaria.
y saqué y conocí los posgrados o la visión de la medicina en Cuba, pero mi esposo no quería ir a Cuba y entonces encontré que en México había una experiencia de la Universidad de McGill de Canadá en un proyecto en el norte de México y que era interesante ir a estudiar ahí el posgrado de medicina de familia. Ellos les llamaban ya medicina familiar, pero el pensum tenía que ver con atención primaria y educación a la comunidad, que es lo que a mí me había cuestionado tanto y que por eso dejé el posgrado de neonatología. Así es como encontré el posgrado de medicina de familia en México y me fui a México. ¿En qué años esto más o menos? En el año 84. 84. En el Y 84. terminando el posgrado, ¿regresa al país o se queda por allá? No, fíjate que eh, nos fuimos con mi esposo y mis hijos. Él se fue conmigo e hizo medicina familiar solo porque no quería divorciarse. Él decía, yo todo voy a hacer ya menos divorciado. Y como ya se te metió eso en la cabeza y te vas a llevar a mis guaguas, yo me voy. Y se vino conmigo. Fue todo un proceso. Creo que la medicina familiar nos ayudó mucho porque aprendimos muchas cosas juntos y tanto que estamos 42 años juntos, ¿no? A partir de Felicitaciones. esta crisis nos hizo construirnos. Pero cuando yo termino el posgrado en Monterrey, se hace un concurso de la Universidad de McGill. Lanzan un concurso y yo gano el concurso para ser profesora de medicina de familia en Aguascalientes, en México, porque ellos querían extender la formación de los médicos de familia. Y me dan el trabajo como profesora de medicina de familia en Aguascalientes. Yo tenía 29 años, era jovencita. Pero sabes que yo percibí claramente que soy planta que no se puede trasplantar. Mi marido decía, quedémonos, porque a él le gusta el arte. Me decía, vamos allá, tú trabajas, mantienes la familia, y yo entro a la Facultad de Artes y dejo la medicina. Era su plan. El negocio perfecto. Y total, que yo le dije, no, mira, si dicen que puedo ser maestra y que puedo generar algo aquí, seguramente lo de poder hacer en Ecuador. En Ecuador no hay medicina familiar y creo que el país necesita la medicina familiar. Yo quiero volver al Ecuador. Quiero volver y quiero volver y no hubo quien me convenza de que nos quedemos a pesar de que tenía trabajo con la Universidad de McGill. Entonces nos regresamos, otra vez una crisis, nos regresamos y nos regresamos a la desocupación, pues. En Ecuador nadie entendía que era medicina familiar. Creían que era planificación familiar, bueno, no sabía nadie qué era. Y no teníamos trabajo, pasamos 6 meses sin trabajo. Y con la deuda del IES. Y cuando regresa Raúl le da tuberculosis, porque en comunidades allá en México, él atendió a mucha gente con tuberculosis y le dio una tuberculosis horrible con un derrame pleural impresionante y fue realmente una situación muy compleja, ¿no? Porque sin trabajo, Raúl enfermo y la gente no entendía que era medicina familiar y yo había votado un trabajo con la Universidad de McGill. Entonces era muy cuestionante la cosa, ¿no? Pero finalmente aparece en el periódico un trabajo y mi primer empleo fue en CEPLAES. No sé si conoces CEPLAES, todavía existe, Sí. que es una ONG que se encarga de hacer estudios sociales. Mi primer jefe fue el Francisco Carrión. Amo los Carriones, la Lucía Carrión, el Francisco Carrión, el Fernando Carrión. Yo los conocí cuando era guagua, de 30 años. Entonces, ellos me dieron el trabajo y yo empecé trabajando
justamente en el área de donde era mi abuela, en la comunidad del Prado, con los indígenas de Zuleta. Ese fue mi primer empleo. Fue bien interesante porque venía de un hospital en donde había 200 ingresos por guardia, 17 ambulancias en la emergencia. Era una cosa monstruo, ¿no? Éramos Algo espectacular. unos soldaditos así trabajando y era totalmente gringa el enfoque de la formación que yo tuve en México. Y me voy a trabajar con los indios. En estas circunstancias que te cuento que Raúl todavía no se componía y él todavía no encontraba trabajo, y resulta que hacen una asamblea los indígenas a los 2 meses que yo empiezo el trabajo y dicen que ¿para qué han contratado una doctora que no sabe nada? Y querían mandarme del trabajo. Los indígenas protestaban porque han contratado una doctora que no sabe nada. Yo le digo al presidente Ignacio, se llamaba, ¿por qué dice que no sé nada? Dice, es que vos das pastillas frías para enfermedades frías, no diferencias lo frío de lo caliente. No te das cuenta que estamos con enfermedad de frío y nos tratas como si fuera enfermedad caliente. Entonces yo me quedo impresionada porque en verdad venía de esta formación de McGill en México, en donde la antropología, la visión de lo frío caliente, no la sospechaba yo. Yo sabía Una algo. mirada completamente anglosajona. Claro, yo tenía mirada anglosajona y tenía alguna idea de aparto y de herbolaria por mi abuela, pero no sabía, no sabía nada. Entonces, yo me puse a llorar. Dije, no, yo no puedo perder el trabajo al Francisco Carrión, ¿no? Mira, yo era la mejor egresada de mi posgrado, ¿cómo van a decir que no sé nada, no? Entonces, que me manden sacando porque no sé curar. Entonces, el Francisco dice, mira, lo que no sabes es antropología. Y maravilloso, tengo una gratitud enorme para el Francisco yo, porque él le contrata al Carlos Crespo, no sé si le conoce Carlos Crespo, este famoso antropólogo. Sí, sí, lo ubico. Le contrata a él para que me ayude a entender lo que está pasando en la comunidad. Y yo tengo la oportunidad de leer a Gramsci, de empezar a entender a Paulo Freire en profundidad, pero no en mi posgrado. Yo la antropología la aprendí con el Carlos Crespo, con la reflexión de estos economistas del CEPLAES, de estos sociólogos. El Francisco es sociólogo, ¿no? Y con este grupo de cientistas sociales entiendo yo esta área de la medicina familiar, que era ubicarnos en el contexto, ubicarnos para entender con quién estoy trabajando, ¿no? Tuve un año de chance de todos los jueves conversar acerca de las lecturas que me mandaba el Carlos y me formé con él, pues. Ese chance fue un regalo de la vida. Y en ese momento es que yo conozco que se estaba formando y que empezaron el posgrado de medicina de familia en el Vos Andes. Y me voy al Vos Andes a preguntar si es así. Y ahí estaba la Susi Alvear y el Pepe Eras empezando el experimento gringo con una visión gringa, 100% como la que yo había recibido en México, en McGill, ¿no? Centrada en un hospital. Yo me formé en un hospital de tercer nivel en México. No te digo, con 200 ingresos a la guardia. Claro. Entonces, y también, claro, teníamos centros de salud comunitarios, claro que teníamos, pero la base era el hospital.
esa fue un momento en el que yo sentía, verás, como que México me dio teoría general de los sistemas y yo podía ver, pasar de lo biologicista puro al haber incorporado algunos elementos teóricos de la teoría general de los sistemas, era como que veía por una ventana. Pero cuando estuve en, en Ayora, y tuve la oportunidad de leer y de trabajar con este grupo de cientistas sociales, yo sentí que abrí la puerta para salir afuera. Ahí sentí que abrí y que se podía, tenía la certeza en ese momento ya de que para ser médicos de familia había que salir del escritorio, salir del hospital, caminar en la comunidad, en la visión real de la atención primaria hecha en comunidad, yo la agarré ahí en esta experiencia práctica de trabajar con los indígenas de Ayora. Qué De la interesante. comunidad. Y tengo entendido yo, por referencia de la doctora Susana Alvear, que usted comienza en el posgrado de medicina familiar aquí en Ecuador, a los primeros médicos a formar, a los primeros médicos acá. Sí, lo que pasa es que, verás, después que yo estoy ahí en el CEPLAES, en ese momento, no es AFEME, sino FEPAFEM, que era la Asociación de Facultades de Medicina de América Latina, empieza un movimiento para formar médicos de familia a nivel latinoamericano. Y de aquí del Ecuador se van algunos personajes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central a recorrer programas que ya se habían desarrollado. En ese entonces ya estaban en Venezuela, estaban en México, de países latinoamericanos, y había iniciado un programa en Argentina. Entonces hacen el recorrido estos decanos y profesores de medicina y llegan a mi programa, pues. Y en mi programa le dicen, oiga, pero si la mejor alumna de nuestro posgrado es ecuatoriana y está en Quito, se llama Rita Bedoya, porque yo no les conocía a nadie, yo no estaba en el mundo académico, íbamos al Ministerio de Salud y nadie nos entendía nada, nos mandaban con viento fresco, ¿no? Total es que los que visitaron mi programa me encuentran porque Raúl y yo fuimos los primeros médicos de familia que nos registramos en el colegio médico y nos registramos en el Ministerio de Salud como médicos especialistas en medicina familiar. Entonces ahí ellos encuentran el teléfono y me llaman a mí, llamaron por teléfono a mi marido, ya para entonces había tomado otro rumbo. Él se decidió por la salud pública porque no encontraba trabajo como médico de familia y él empezó a trabajar en una ONG americana. Y yo era la que estaba en el CEPLAES, ¿no? Y me localizan en el CEPLAES, verás. Y van y hablan con el Francisco Carrión, porque yo estaba en el campo, estaba en las lomas del Mojanda Cajas. Y hablan con mi jefe, el Francisco Carrión, y me invita para ese momento el ministro Naranjo, el ministro de Salud. Ya estaba ahí el doctor Naranjo como ministro de Salud. Y él me invita para, para que sea asesora del ministro. Imagínate yo, que era una neófita de 30 años, de golpe de estar en la comunidad de Zuleta, voy de asesora del ministro. Claro. Uy, con el Fernando Zacoto, que era un cucaracha que se las sabía todas, que era un saludista, el que es ahora presidente de la Sociedad de Salud Pública, el Fernando Zacoto. En ese momento era jovencito, había venido formándose en el Cauca, en Colombia, era un salubrista bien pilas. Y voy para pensarle al primer programa de salud familiar, que era el SAFIC, el famoso SAFIC en el Ministerio de Salud. Pero
entro en una bronca, en una pugna con el Fernando Zacoto, porque él creía que por decreto se tenían que formar los médicos familiares, que si se les ponía y se le estructuraba eso, ya. Y yo creía que debía involucrarse a la universidad, que la medicina de familia era una especialidad que había que formarles académicamente. Entonces, fue irreconciliable esta disputa, ¿no? Y yo renuncié. Yo le dije al doctor Naranjo, están equivocados. No se puede hacer por decreto. No es cuestión de solamente armar en el ministerio. Se tiene que involucrar a la universidad. Y renuncio a ser asesora del ministro y me quedo sin trabajo. Sin Otra trabajo. vez. Sin trabajo. Yo he renunciado a un montón de partes en mi vida si no estoy de acuerdo con las cosas. Entonces renuncio y digo, no, pues yo lo que tengo es que hacer un centro de medicina familiar que demuestre lo que pienso, ¿no? Para este entonces ya tenía claridad y me fui mi marido empezó a trabajar en esta ONG que te digo, y él que ha sido siempre acólite, me compró una casa en Solanda y yo me fui a vivir a Solanda y armé un centro de medicina de familia en Solanda, en mi propia casa. Compré casa, hice el centro de salud abajo y yo dormía arriba. Llevé a mis guaguas, llevé a todos a Solanda a vivir ahí. Y sin que nadie me pague, hice 830 visitas domiciliarias para entender cómo pensaban las gentes de Solanda sobre la salud. Les llené una ficha familiar que yo me inventé, buscando de acá, de por allá, de lo que había aprendido en la comunidad en México. Hice la ficha familiar a 830, no te digo familias. Yo solita iba todos los días, les decía, soy médico, voy a abrir esto. En esa época, no sé, la gente me veía con buena intención y me permitía conversar. Y abrí el centro de medicina de familia solita, solita. Buscaba gente que sea médico de familia y encontré a la Charito Proaño. Charito Proaño es una, no sé si le conoces, si le ubican, la Charito Proaño era una médica jovencita en ese entonces no había hecho un posgrado en medicina de familia, pero había ido al Japón por un año a ver cómo empezaba el programa de atención primaria en el Japón. Ella había hecho eso. Había estado un año en el Japón haciendo atención primaria. Le encuentro ¿cómo se llama? Marcelo, no es Marcelo, Edison Aguilar se llama. Al Edison Aguilar, que se había formado en los Estados Unidos y era médico de la Embajada Americana y empezaba en el grupo del Metropolitano. Él era un médico de élite. Yo con mi don de convencimiento le convencí que tenemos que formar una sociedad de médicos de familia, que tenemos que organizarnos los que somos médicos de familia para hacer algo, ¿no? Y entonces él, como tenía plata, tenía una casa en la 6 de diciembre, me prestó un local. Y ahí empezamos la Sociedad de Medicina de Familia, en la casa del doctor Aguilar, ¿no? La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, que funciona hasta ahora. De medicina familiar que hasta ahora existe. Nosotros empezamos ahí, pero él Eso, ¿por qué año sería eso? Cerca de yo los creo 90. que empezamos en el 89, me parece, ya firmamos el acta constitutiva, pero yo te estoy hablando desde que les fui reconociendo, ¿no? Encontré un médico de familia en Cuba que se llama Fernando, el Fernando es, déjame ver el nombre, es izquierdo el segundo apellido. Ya me voy a acordar del Fernando. Él se había formado en Cuba y era médico de familia, reconocido, que estaba registrado el Fernando. Vicuña Izquierdo, que luego que era hermano del rector de la Universidad de Guayaquil.
tío de la vicepresidenta, Ya, del Rafael Correa. ya. Bueno, entonces Vicuña, ¿no? De la, ¿cómo se llamaba? Alejandra, ¿cómo era la vicepresidenta? Alejandra Vicuña. Alejandra Vicuña, tío de él. Entonces el Fernando Vicuña, el único que había en Guayaquil. Y le encuentro también a un doctor que se llama Fabio Enríquez. El Fabio Enríquez es pues riobambeño, y él se había formado en el Instituto del Seguro Social de México, en el Distrito Federal, y él estaba trabajando en Riobamba. Tenía muchas conexiones y él después era el director provincial en Riobamba y todo, ¿no? Entonces, médicos de familia formados estábamos Raúl, mi persona, el Fabio Enríquez de Riobamba, el Fernando Vicuña Izquierdo de Guayaquil y la Charito Luna de Quito, que se había formado en Japón, digamos, formado, pero ella era la única que en realidad no había hecho un posgrado, ¿no? Pero que sabía de medicina de familia. Los 5, ya para entonces yo me había involucrado con el grupo del Bosandes, con el Calvin Wilson y el Roy Ringenberg, que estaban desarrollando la primera promoción de medicina de familia, que empieza en el Bosandes sin mi currículo. La Susi y el Pepe empezaron el posgrado sin tener ni siquiera por escrito un plan curricular. Durante la formación de ellos se escribió el plan con el Antonio Naranjo. El Antonio Naranjo ayudó a escribir el plan, que era médico internista. Entonces, ellos estaban haciendo el posgrado acorde a lo que Calvin Wilson, que era un médico de familia formado, un hombre ya de unos 50 años en esa época, ¿no? Que tenía claridad de lo que es la medicina familiar en los Estados Unidos, les estaba formando a la Susi y al Pepe. Y la visión de ellos era formar médicos de familia a la vez misioneros, ¿no? Para que puedan ir al oriente, y para que el Bosandes cuente con un pool de residentes que sean más generalistas y sea sustentable el hospital. En la cabeza del Garry Gardín, se llamaba el director de HCJB, estaba la sustentabilidad del hospital a través de la formación de médicos de familia. Ese era el motivo o el motive live, o la razón por la que ellos estaban interesados en esto, ¿no? Entonces era medio complejo. Yo tenía la idea de formar una sociedad de medicina familiar, yo tenía la idea de hacer médicos de familia comunitarios, que sepan antropología, que se puedan involucrar en lo que lograba entender a los 30 años, porque ubícate que yo tenía 30 años en esa época, ¿no? 30, 32, 33, era una muchacha. Bien lanzada, pienso yo, ahora, ¿no? Porque imagínate para hacer todo eso. Pero Total, con bastante empuje para poder hacer todo eso. claro, es que perseverante, con un empuje, es que había dejado un trabajo estable en México, yo tenía que lograr formar algo acá, ¿no? Entonces, pensaba cómo formar. Y las leyes en ese momento decían que para hacer sociedad científica había que ser 11 personas. Con 5 no era posible. Entonces a mí se me ocurrió que si sumamos al Calvin Wilson, al Roy Ringenberg, y le sumábamos a los residentes de tercer año, ya en ese momento la Susi y el Pepe, y de segundo año Jaime Falconi, Katy Achik y y este doctor, ¿no? López, Ramiro López, que después ha trabajado siempre en la San Francisco, ya éramos el número. Entonces, la sociedad se hizo con los residentes de segundo, de tercero, con el Calvin, el Roy como honorario, porque él no era médico de familia, él era internista, y los demás que teníamos el título, ¿ves? Todos registrados, formamos la Sociedad de Medicina Familiar. Para esto,
la Charito Proaño que te cuento, que trabajaba en Ambato, iba, venía. Yo le cuenteaba a ella, ¿no? Le contaba mi sueño de formar el Centro de Medicina de Familia cuando iba por las casas visitando a la gente. Yo le decía, yo quiero formar un Centro de Medicina de Familia, ¿y en qué me iba a apoyar? En lo que el Raúl me pueda dar de su sueldo, ¿no? De su salario para comprar lo necesario. Y ya el Calvin Wilson me decía, yo te doy un electrocardiógrafo. El Calvin me enseñó a hacer vasectomías. Yo hice un montón de vasectomías en Solanda. Ah, Un electrobisturí que me regaló él. Y ellos bien generosos porque querían que el Centro de Medicina Familiar fuera presentable para poderles hacer rotar a los estudiantes del Los Andes y que tengan por lo menos algún poquito de comunidad y no solo hospital, ¿no? Entonces, ellos me ayudaron. Pero estando en este punto con autofinanciamiento, abrir el centro que tenía un nombre larguísimo, se llamaba Centro Demostrativo Docente y de Investigación en Medicina Familiar. Era una largura. una pared para nomás del nombre. De toda la idea que tenía en la cabeza. En ese momento yo fui a un congreso de, de farmacología y empezaba esta idea del uso racional de medicamentos, ¿no? Y se aparece la Charito. Y la Charito me dice, Rita, ¿te acuerdas que vos me dijiste que le escriba a mi profesor en Japón? Sabes que el profesor no solamente que me ha contestado, sino que viene y viene, mañana llega. Le digo, ¿cómo? Sí, dice el doctor Yamanowski, llega mañana para conocer el Centro de Medicina Familiar. Bueno, era una Y, cosa impresionante, y ya ¿no? estaba establecido, ya estaba funcionando. Recién estaba puesto una camilla, así lo que buenamente yo tenía de la consulta que habíamos armado en Pichincha con mi marido, ¿no? Ya. Teníamos ahí eslón, algunas cositas así, pero era precario como no te imaginas, ¿no? Y entonces el doctor no hablaba español, yo no le podía explicar en inglés el sueño, entonces le llamamos al Roy. Le decimos, Roy, verás que estoy hablando de una época en la que no había eh, Infocus ni cosa por el estilo. Había que generar unas láminas para hacer en proyector, ¿no? Con el retroproyector, las láminas en acetato. Esas láminas en acetato. Y no había nada escrito, todo estaba en mi cabeza. ¿Cómo va a ser el Centro de Medicina Familiar? Ya tenía las 830 fichas que había levantado, ya estábamos empezando a funcionar, pero algo escrito que diga los objetivos, los propósitos del centro, no estaban escritos, todo estaba en la cabeza. En una tarde con el Roy Ringenberg hicimos 3 acetatos, diciendo lo que yo pensaba, cuál es la idea de este centro comunitario de medicina familiar. Cómo yo le veía, ¿no? Basado en esta experiencia. Y tenía ya para entonces clarísimo la idea de seguimiento, de monitorear el riesgo, en fin, ¿no? Viene el doctor Yamanowski a mi casa en Solanda, donde yo te digo que vivía en ese momento, ¿no? Viene el doctor y yo le explicaba en español y el Roy le traducía, ¿no? Le proyectamos en la sala de la casa. El doctor era un señor chiquitito, japonés, ¿no? Todo él ahí bien ceremonial. Para no hacerte largo el cuento, termina la exposición y el doctor le dice al Roy en inglés que él va a morir muy pronto y que como va a morir muy pronto, ha decidido hacer este viaje por 2 razones. Una, conocer el Cotopaxi, que es hermano del Fuji, de su Ya. monte amado en Japón. Y segundo, vivir a través del sueño de alguien. Y que la carta que ha mandado la Charito
Era una carta que expresaba un sueño. Y saca así, ve, de su bolsillo en billetes y me entregó 20,000 yenes. 20,000 yenes. Y yo le dije, ay, Dios mío, ¿cómo de recibir 20,000 yenes en efectivo? Me dio ese rato. Y dijo, no me tiene que mandar nada, ningún informe económico, nada. Yo conozco la mirada de la gente. Y tú tienes un sueño. Quiero que se cumpla, que se haga realidad ese sueño. Y me dio los 20,000 yenes. Parece cuento, pero pasó esto. Fue increíble con esa plata. Ahí Nosotros, hubo un respiro, ahí por fin hubo un respiro de haber dejado el empleo en México. sí, pues, equipamos el centro, la Charito renunció en Ambato y vino a trabajar conmigo. Abrimos el centro de medicina familiar y pudimos recibir a los estudiantes del Bosantes y empezamos a cultivar la idea de formar médicos de familia, ¿no? Y entonces yo le conocí, por estos años le conocí a la Nilda Vallejo. Nilda Vallejo en ese momento era la decana de la Facultad de Enfermería de la Católica. Y yo le contaba lo que es la medicina familiar y ta. Y yo siempre discutía con el Calvin y el Roy que yo creo que el Ecuador necesita otro perfil de médico, que no es ese que ellos estaban haciendo, ¿no? Y que porque los chicos no saben nada de cómo tratar ni manejarse en la comunidad. Al pobre Pepe Eras le mordían los perros en el barrio. La, era un desajuste, ¿no? La Susi venía en un carro elegantísimo, no me acuerdo de qué marca, de su papá a la comunidad de Solanda. Era no se ubicaba, ¿no? Yo que viví en el barrio, me daba cuenta cómo eran las cosas, pues. Entonces yo les decía, no, la medicina familiar es otra cosa. Hay que estar en la comunidad, hay que entender cómo se forman, cómo se sanan, cómo se enferman las familias. La mayor parte de los problemas tienen que ver con enfermedades psicosomáticas, no con la sofisticación de la medicina, sino con un contacto humano, ¿no? Es importante ser buen médico. Yo me formé así como médico clínico en este hospital José Leuterio González de Monterrey, pero necesita algo más. Entonces, le decía yo a la Nila, yo quiero formar médicos de familia. ¿Cómo haremos? Entonces ella me dice, mira, aquí está el formato en el cual puedes escribir eh, el pensum de cómo quieres formar médicos de familia. Por primera vez en la vida yo tenía que escribir un documento, un formato. Me dieron el formato. Bueno, empecé yo a pensar y decidí que yo quiero formar médicos de familia, no de medicina familiar, sino de salud familiar. Yo quería hacer un posgrado de salud familiar que fuera multidisciplinario y entonces lo abrí para enfermeras y médicos, incluso para psicólogos, solo que no tuve alumnos psicólogos, solo tuve de candidatos médicos y enfermeras. Y entonces redacté con ayuda de la Nila que me apoyó en todo. Le mostraba yo al Calvin Wilson y el Calvin decía, no, es que esos van a hacer no sé qué, pero necesitan estar en el hospital. No estaba yo de acuerdo porque yo había hablado con el señor Gardín y yo entendía a profundidad de que la verdadera razón era financiarle al hospital. No pensaban en el país como yo estaba pensando en las necesidades del país. Había yo sido asesora del ministro Naranjo, entonces yo había bebido de la salud pública, de la visión más amplia, ¿no? Y había sido médica comunitaria con los indios para ese entonces ya tenía claridad. Y hago pues el documento. Y la Nila me consigue una cita con el doctor Terán Dutari, rector de la Católica. Oye, voy a esa oficina donde están todos los arzobispos y la gente
en la Universidad Católica a presentar el proyecto de posgrado ante todas las autoridades, el consejo directivo del rectorado de la universidad. Imagínate cómo estaría yo de tensa, ¿no? Porque abrir brechas no es fácil, verás. Entonces, ahí voy yo con mi documento, ya para entonces estaba bien hecha la presentación, habíamos trabajado mucho en esto, ¿no? Y yo empiezo a presentar y el padre Terán Dutare. Bedoya, hija del pagador del Ministerio de Finanzas. No, padre. Bedoya, hija de no sé qué. Así. O sea, no oía lo que yo decía, sino que me veía. Buscando el contacto político. Sí, Bedoya. Y yo nerviosa, y que era impulsiva, me enojo. Y le digo, mire, padre, mi madre es campesina y mi padre carpintero. Vengo del pueblo. Creo que tiene más mérito que alguien del pueblo le venga a decir a ustedes cómo podrían hacer un posgrado de médicos de familia, de médicos de la comunidad, coherente con la visión, se supone, jesuítica, a que usted averigüe mi pedigrí. Y el padre dice, ha sido bravísimo, una preguntita nomás era. Le digo, pregunta con condumio, padre, pregunta con condumio. Entonces, bueno, cuando terminé de presentar, el padre me dijo, mire, si usted tiene la pasión que tiene para defender esto, pues yo creo que va a valer la pena. Le voy a dar la opción 1 y le vamos a evaluar. Si usted logra que esto funcione, le prometo que se institucionaliza en la Universidad Católica esta propuesta. Adelante. Y me aprobó. ¿Puedes creer? Me aprobó el posgrado. Hasta a mí me da ganas de aplaudir. Una cosa emocionante como no te imaginas, ¿no? Hubiese querido estar ahí para poder ver la reacción del padre ante esas palabras. Sí, pues es que era, imagínate el estrés que era. Yo le dije así, ¿no? Total, sin facultad de medicina, empezamos el posgrado adscrito directo a la oficina del rector. En la Universidad Católica. En la Católica. Después es que se crea la Facultad de Medicina. Empezamos. ¿Y esto sería en qué año? Esto ya era en el 89, me parece. No estoy bien segura, habría que preguntar. Yo te puedo ratificar las fechas, no tengo claridad absoluta de si era en el 89 o ya en el 90. El momento en que empieza, tendríamos que ver cuándo se inauguró la Facultad de Medicina, porque fue justamente un año antes de que se inaugure la Facultad de Medicina de la Católica. Tenemos una referencia para ver. Entonces, el momento en que ya viene el Osvaldo Chávez y empieza a hacer todo el proceso para generar la Facultad de Medicina en la Católica, él ya se topa con que en la Católica había una facultad de enfermería y había un posgrado de médicos de familia. Este momento, después que yo tenía un año haciendo la primera promoción, de esta promoción es el Carlos Acurio, que fue decano de medicina de la Católica, ¿no? Es un montón de profesores que están en la Católica, son de esta promoción que yo formé graduados en la propia Católica. Porque el Osvaldo Chávez me dio para cuando empezó la Facultad de Medicina de que 4 médicos de los recién graduaditos se incorporen como profesores. Entonces, ¿aló? Sí, estoy aquí, doctor. Se cayó, pero sí estamos bien. Ya. Ahorita entonces, se perdió la imagen. Ajá. Se apagó la cámara. Dejar de espera y contestar. No, rechazar voy a poner. Ya. Total es que en ese momento se produce el Calvin Wilson, que era una persona muy conectada a nivel internacional, decide hacer una evaluación del posgrado con
personas que venían de la CIM, del Centro Internacional de la Medicina Familiar. Entonces vienen y le evalúan a los estudiantes, a los residentes del posgrado del Vosandes, y les evalúan a mis residentes, que tenían primer año. Y fue bien interesante el resultado, verás. Los estudiantes del Vosandes eran muy buenos clínicos, tenían una buena capacidad de resolver problemas clínicos, pero resulta que no tenían la más peregrina idea de lo que era ser médico de familia. ¿Y dónde estaba haciendo el posgrado? ¿En el centro en Solanda? Yo estaba haciendo el posgrado, las rotaciones en el Eugenio Espejo, en el Baco Ortiz, en la maternidad Isidro Ayora, pero rotaciones puntuales de 2 meses, pues. Y Ya. la formación lo hacía en el Centro de Medicina Familiar, que para entonces que hice convenio con el Ministerio de Salud, lo hicimos en la Argelia, lo hicimos en la Ecuatoriana, lo hicimos en los centros de salud del Estado. Yo me compré un Fiat, un carrito. Oye, me pasaba toditos los días en la comunidad rotando de un lado para el otro. Todos los días yo les visitaba en la comunidad a mis estudiantes. Eran estudiantes que tenían su centro de salud asignado, sus pacientes que iban todos los días al centro de salud y hacían guardias nocturnas en los hospitales. Y sábado y domingo hacían guardias en los hospitales, pero de lunes a viernes estaban en el centro de salud. Y yo les visitaba a toditos, 3 horas por grupo, todo el tiempo les iba a ver para ver cómo van avanzando. Y les daba clase, ¿no? Les daba clase los fines de semana. Entonces era un trabajo tenaz para formar, eran un grupo de 20, 4 enfermeras y 16 médicos. Entonces, volviendo a la evaluación que les hicieron a los 2 grupos. Entonces encuentran que estaban mucho mejor clínicamente los del Vosandes, pero que no sabían qué era ser médico de familia. Y al final, algunos del tercer año del posgrado estaban pensando hacer otra especialidad. O sea, no se habían empoderado de ser médicos de familia. Algunos querían salirse, dejar de ser médicos de familia para entrar a otra especialidad, los del Vosandes. Los míos estaban completamente metidos en la idea de ser médicos de familia, pero les faltaba algunas destrezas clínicas que no lograban desarrollarlas. Entonces viene el Calvin y me dice, ve, necesitamos casarnos, hacer un matrimonio. Fundamos los 2 posgrados. Les fundamos a los 2. Hagamos uno solo. Mantengamos las rotaciones del Vosandes, hagamos algunas cosas, pero les saquemos, solo les demos 1 año de hospital y 2 años de comunidad a los del Vosandes. Entonces nos sentamos, mi currículum, el currículum de él, y les fundimos. Y desde la segunda promoción ya fue uno solo, Católica Vosandes, Católica de Quito, posgrado, y el Vosandes. O sea, yo tuve una sola promoción multiprofesional de enfermeras y médicos. Y esta promoción se graduó, la primera que te digo que formé, se graduó solo de la Católica. Desde la segunda promoción ya hicimos matrimonio. El Diego Herrera, por ejemplo, es producto de este matrimonio, en donde Es el primer hijo del matrimonio. nosotros hicimos, el Calvin dijo, tú sé la directora del posgrado porque tú tienes la claridad de cómo debe hacerse en el Ecuador. Y yo te apoyo en la parte clínica. Entonces, resultó que se convirtió el posgrado en una fortaleza, pues porque se había desarrollado una fortaleza en la PUCE y se había desarrollado otra fortaleza en el Vosandes. Entonces, al juntar, ya la cosa fue mejor. Esto ya fue cuando se inauguró la Facultad de Medicina en la PUCE. Ya, y ya el posgrado, cuando se inauguró la Facultad de Medicina, el posgrado pasó a ser parte de la PUCE. La Facultad de Medicina nace entonces con el pregrado y el posgrado. Y el primer posgrado fue el de Medicina de Familia. Ya.
Y paralelamente a esto, ¿tiene conocimiento si el Ministerio de Salud hizo algunos intentos para llevar la medicina familiar al sistema o a No, la docencia? no, verás. Esto estaba así, estuvo así durante los 9 años que yo trabajé en la Católica. Yo era la directora del posgrado, así funcionaba, formamos, total creo que formamos 70 médicos de familia en este matrimonio, ¿ya? Pero yo decía, nunca vamos a lograr cambiar el sistema, nunca, nunca se va a lograr cambiar el sistema formando con un hospital privado y una universidad privada. ¿Cuándo se va a hacer política pública esto? Entonces a mí me mataba la preocupación de cuándo va a ser política pública. Entonces consigo un aliado, que era el Miguel Malo, que fue profesor de la Católica. Yo conocí a él como profesor de la Católica y él pasa a ser funcionario de OPS. Él entra a ser un funcionario de OPS. Y Aquí en entonces, Ecuador. en Ecuador. Entonces el Miguel Malo, que pasa a ser funcionario oficial de OPS, se va a Loja a dirigir un proyecto que se llamaba Espacios Saludables. Y me dice, mira, a nivel del mundo se está moviendo la formación de médicos de familia. Hagamos un posgrado en Loja. Entonces, el primer posgrado fuera del matrimonio católico, digamos, Vos Andes puse, fue el posgrado que hicimos con el Miguel en Loja. ¿Con qué universidad? Allá lo hicimos con la Universidad Nacional de Loja. Entonces, con la Universidad Nacional de Loja hacemos un posgrado, pero era un posgrado especial, verás, porque era para formar médicos de familia para los hospitales de frontera. Entonces les formamos con una base generalista, pero en el último año a unos les dimos formación de anestesia y a otras les profundizamos en cirugía para que puedan hacer cesáreas, apendicectomías, ligaduras en los hospitales de la frontera con Perú. Ya. Tenemos, ¿Esto por qué año sería más o menos? ¿Tenemos alguna referencia? yo te voy a conseguir los datos y te voy a escribir para decirte, ya voy a anotar Muchas aquí. gracias. A ver, la primera era, ¿cuándo se abrió el de Loja? El otro, ¿cuándo mismo, cuándo se casó, no? ¿Cuándo fue el Sí. matrimonio? Ya. ¿Y cuándo empezó la primera promoción de la PUSE? Sí. Porque me imagino que cuando empezó el Bosandes, me parece que el Bosandes empezó en el 87, ¿no? Más bien estamos cerca de los 90. No, la Susana Alvear estuvo en el primer posgrado, me parece que en el 88. Yo te averiguo este dato también. ¿Cuándo empezó? ¿No le preguntaste a la Susi Alvear cuándo empezó? Sí, pero tengo otras referencias y más bien no quisiera que se crucen. Ya, ok. Pero te voy a mandar escrito en chat para que Muchas tú gracias. veas esto. Entonces, en Loja formamos un posgrado con la OPS, con apoyo de la OPS y la Universidad Nacional de Loja, ¿no? La UNL. Una sola promoción fue ahí. Para ese momento yo me salgo de la Católica. Yo renuncio en la Católica para el año 2000, porque no estuve de acuerdo con la visión jesuítica del padre Rivadeneira. El padre Rivadeneira me acusó a mí de ser feminista, de ser de izquierda y de no ser católica. Él quería que firme que voy a la misa, quería que no dé planificación familiar en el centro médico, que estaba yo haciendo planificación familiar en el centro médico, entonces decían que soy feminista y decían que soy de izquierda. Y Bastante cuestionable esa visión en el año 2000, ¿no? en el año 2000, fíjate que era una cosa terrible. Yo renuncio a la Católica porque no quiero estar en una universidad que tenga ese tipo de cuestionamientos y de pensamiento.
y salgo otra vez a la desocupación. En el año 2000, siendo profesora de planta con nombramiento, renuncié y me fui. Estaba harta. Me daba pánico llegar a ser vieja y ser un profesor que dice lo mismo toda la vida. Yo renuncié y ahí creo que logré tener el espacio espiritual, físico, para expandir a la medicina de familia. Como ya habíamos empezado, ya tenía gente en Loja, yo visito Cuenca, visito Loja, y aquí formamos. Te voy a decir cuándo se formó el primer posgrado de medicina de familia en Cuenca, en la Nacional de Cuenca, que yo fui profesora en. El David Acurio, que fue viceministro de Salud, fue mi primer estudiante de Cuenca de la Nacional. Entonces, en la Universidad Nacional de Loja, de Cuenca, en la Universidad de Cuenca nomás se llama, no es nacional, Universidad de Cuenca, se forma el otro posgrado con el Seguro Social Campesino. Formamos a los médicos del Seguro Social Campesino. Ahí empieza a hacer una propuesta política de Estado. Cuando el Seguro Social Campesino decide recurrir a la universidad para pedir formación para sus médicos rurales. Entonces, esta fue una primera experiencia de formar a los médicos del Seguro Social Campesino y lo hacemos con la Universidad de Cuenca, con la estatal. Para esto, ya el doctor Edgar Rodas, que fue ministro de Salud, tenía sembrado en su idea la formación de médicos de familia, que debía ser una estrategia de Estado, ¿no? Y el Edgar Rodas tiene pelea con la Universidad de Cuenca, con la estatal de Cuenca, y se sale de la Universidad de Cuenca y forma una universidad privada. Forma la Facultad de Medicina en una universidad privada que se crea ese momento en Cuenca, que es la UDA. Y en la UDA se forma oficialmente el posgrado de Medicina de Familia, que pasa a ser parte del posgrado nacional. Entonces, en este momento, yo me traslado a Cuenca, a vivir en Cuenca, para formar la primera promoción de médicos de familia de la UDA, que se han convertido en los profesores del sur. Esta primera promoción que yo fui a formar personalmente, viví 3 años en Cuenca. Iba y venía, ¿no? Pero para esta época de su vida, más o menos, ¿qué edad tenían sus hijos? Mis hijos eran ya grandes, ellos estaban ya terminando la universidad, porque yo tuve de 22 años los hijos. Yo ya tengo 46, 45 años. Ya. Pues la pregunta es por todos estos contrastes de salir, de renunciar, de seguir esos impulsos y también ir combinando la vida familiar. Sí, verás, y creo que en mi vida ha habido un factor importante que es la estabilidad económica dada por Raúl. Raúl, que te digo, se desligó de la medicina de familia y empezó en las ONGs. Él trabajó siempre con ONGs y él después entró a Naciones Unidas. Él es jubilado de Naciones Unidas. Él es un autodidacta, un hombre muy, muy inteligente, muy estudioso, y que ganaba unos sueldazos. Pues yo me podía dar el lujo de decir, vean, yo no estoy de acuerdo con esas ideas, me voy. Porque ¿quién renuncia a un puesto estable en la Católica? Sí, esos son los cuestionamientos que salen a flote, porque renunciar a un lugar, como cuando nos cuenta que fue en México con el esposo enfermo, es Eso era sin que todavía, sin sabía que que se exista estos antecedentes. no sabía que le iba a dar tuberculosis, por eso renuncié. Pero siempre hemos sido equipo con Raúl, ¿no? Y cuando me voy a Cuenca, era un sueño. Yo creo que la promoción mejor formada que ha habido en mi vida profesional ha sido esta primera promoción de Cuenca. Yo ya era una mujer madura,
tenía ya bastante visión sociológica, antropológica, una experiencia como médica de familia, porque trabajé en el Hospital San José Obrero, trabajé en AFAC, en la comunidad, siempre en sectores marginales de Quito. Ya tenía experiencia, tenía cancha, ¿no? Entonces, pude tener la claridad, además, desde el primer día que debía de ahí salir los profesores. Entonces, yo desde el primer día ubiqué cuáles estudiantes tienen potencial y les fui formando, pero con un afán, de tal manera que me salieron, además los cuencanos, te diré, gente estudiosa. Gente estudiosa. Ellos sí que le tomaron en serio, pues. Además, tuve la suerte de que Pedro Martínez Borrero, que es de la Jai Jai de Cuenca, venga de estudiante. Ah, qué Él interesante. es ahora el director del posgrado y él ha formado y ha tenido unos contactos increíbles. Por eso los médicos de familia se han insertado re bien en Cuenca, porque era en otras condiciones, ¿no? Otras condiciones, ya había mucha madurez, no solo buena voluntad. Te das cuenta, formé la primera promoción a los 30 años, estoy hablando de esto ya de 50 años casi, ¿no? Ya. Entonces había mucha más madurez. Esta promoción ha logrado muy buen desarrollo, sigue formando médicos de familia, están insertos en todas las universidades en Cuenca y son gente que ha ocupado un liderazgo excelente, son los líderes de toda la provincia. Y Cuenca hay diferencias, si uno puede ver a nivel del Estado qué pasa, Cuenca te puede mostrar de que realmente los indicadores de atención primaria son distintos, gracias a los médicos familiares. Allá tenemos en la mayor parte de los centros de salud del Estado y del Seguro Social, médicos de familia. Y hay gente en la privada ejerciendo de una manera increíble como el Pedro. El Pedro es médico de familia de la privada. Él es el médico de los Enjuri y de todas la Jai Jai de Cuenca. Entonces el médico de familia en Cuenca está posicionado. Ya. ¿Te Y da? ahora, en la actualidad, ¿cómo se muestra la medicina familiar? Verás hay un hito que a mí me parece cardinal de lo que yo siempre si puedo mirar atrás y decir, algo hice. Por un lado está este de haber tenido el sueño de sacar de Quito a la medicina familiar, de hacer una cosa nacional, ¿no? Pero una cosa que no hubiera sido posible hacer esto si no hubiera logrado que la medicina de familia sea reconocida como especialidad. Y ya se graduó la Susi, el Pepe, ya se graduaron no sé cuántos de esta promoción que hacíamos juntos en el matrimonio. Se iban a trabajar y les pagaban como médicos generales. ¿Y Porque cómo se logra que se haga ese reconocimiento? lo que pasó fue, yo tenía esta piedra en mi estómago, una angustia de cómo va a ser que hemos hecho todo este esfuerzo y les pagan como médicos generales. Ah, Decidí entrar al Ministerio de Salud. Y yo entré al Ministerio de Salud. En el 2008 me fui a ser médica de un centro de salud y entré siendo médica general. Yo con todo mi currículum y todo mi conocimiento fui a ganar lo que ganaba un médico rural recién graduado, porque no nos reconocían como especialistas. Y yo dije, la lucha hay que hacerla por dentro. Hablando del Ministerio de Médica de Familia en San José de Minas. Pues hice un trabajo bello en San José de Minas. Después de un año, la ministra Vance me mandó a llamar. Y me mandó a llamar y me propusieron ser directora de normatización del talento humano del Ministerio de Salud. Pucha, yo vi la oportunidad del siglo, pues. Aquí es en donde voy a lograr que sea la medicina de familia especialidad. Pues fui, en el 2012 pasa esto. En el 2012, que es un hito en la medicina de familia como política pública, yo escribo
un proyecto que se llama Fortalecimiento del Talento Humano para el Ecuador, de la formación del talento humano en el área de salud para el Ecuador. Y logro que Semplades me dé 240 millones para este proyecto. Este proyecto yo lo escribí con un grupo de economistas jovencitas, unas guaguas inteligentísimas que me ayudaron a hacer, pero no tienes idea de cómo trabajé. Me quedaba hasta la 1 de la mañana, me fui, ya teníamos esta hacienda donde yo vivo, me fui a Quito, a vivir en Quito para hacer esto. Y ahí me pasaba hasta la 1 de la mañana en el Ministerio de Salud con estas guaguas, trabajando. Y logro el proyecto. Logro que el René Ramírez, que en ese momento era el director del Semplades, nos ponga el ok y nos dan 242 millones, date cuenta. Si no era un proyecto. Hasta el 2022, con esa plata se han formado todos los especialistas de todas las áreas del país, se ha formado con ese proyecto. Ahorita el Rodrigo Díaz está escribiendo la segunda versión de un proyecto. Bueno, no hay plata, está jodido, pero él está intentando. Él ahora es el director de normalización de talento humano. Cuando entró Lazo y a mí me nombran subsecretaria, yo pedí que al Rodrigo Díaz le nombraran director de talento humano para seguir esta tarea, ¿ves? Resulta que en este momento ya se logra que el ministro de Finanzas disponga todo, pero no teníamos nosotros el reconocimiento como especialidad. Pues. Entonces me dice el ministro de Trabajo, me dice, verás, era un tal Vacas, verás Rita, porque yo como soy bien entradora, ahí estaba parada donde los ministros, ¿no? Le digo, el ministro de Finanzas ya me aprueba. Es de tu persona reconocer a la medicina de familia como especialidad. Eso no lo puedo hacer yo solito. Tiene que salir un decreto ministerial de tu ministra solicitando para que podamos meterle en categorización de especialistas a los médicos de familia. Entonces voy donde la Karina y le digo, mira, necesitas hacer el acuerdo. Bueno, ni por más que el Miguel Malo en ese momento era el viceministro, le decía a la Karina y le decía, y ella no hacía caso. No me daba largas al asunto, me daba largas al asunto, hasta que, ¿sabes lo que hice? Me conseguí una carpa de andinista, y me fui y le dije a la Karina, voy a plantar la carpa aquí enfrente de tu despacho y voy a dormir aquí, de día y de noche. Porque yo tengo buena vida, buena casa y estoy sufriendo frío en Quito, porque vos no te da la gana de firmar esto. Tienes que firmar esto porque no me voy a ir si no se logra esto. Me firmas esto y si no, mañana vemos y le llamo a la gente de la prensa para que venga a ver que te estoy haciendo una huelga interna, porque no se cumplen las cosas. Ustedes hablan y no hacen. A las 9 de la noche ella firmó el decreto 622, 0622. Ese es el decreto que permitió que los médicos de familia fueran recategorizados como SP12. Y a partir de eso, de ese reconocimiento que se registró en el Ministerio de Trabajo, a primera hora del otro día yo fui llevando eso, todos los médicos del Ministerio y del Seguro Social ganan como SP12. Ganan igual que un neurólogo, que un pediatra, que un ginecólogo. Después de una semana renuncié y me vine a la casa. A descansar. No, fui al centro de salud. Le renuncié a ser directora de normatización y dije, me voy al pueblo. Pero tengo esa satisfacción profunda de haber escrito el proyecto que le ha permitido por 10 años formar especialistas al Ecuador y de haber logrado que el decreto 60622 se firme para reconocer a la medicina de familia como especialista. ¿Con qué ministra? Ministra Karina Vance. La ministra Karina Vance firmó el decreto. Y desde ahí, desde el 2012, todos los médicos de familia ganan como especialistas. Entonces, se formó el posgrado nacional, con 8 universidades, con la misma malla curricular, gracias a la ayuda de la cooperación cubana,
que logró formar el primer posgrado en Ambato, el primer posgrado en Guayaquil, el primer posgrado en Manabí. La PUCE logró formar, no, a ver, Ambato y Guayaquil, la universidad, digamos, la cooperación cubana. La PUCE formó en Ibarra, ¿cómo se llama? En Manabí y en Quito, porque tenía extensiones universitarias en Manabí y en Ibarra. Y la Universidad Central aquí en Quito, y la Universidad de Loja en Loja, la Universidad de la SUAY y la Universidad de Cuenca, las dos universidades de Cuenca formaron en Cuenca. Esas son las 8 universidades que pasaron a ser las que siguieron la malla curricular conjunta. El Rodrigo Díaz, con mi persona como directora nacional de talento humano, desarrollamos la malla curricular nacional para que las 8 universidades formen con la misma malla a los médicos de familia. Y desde ese momento, en el documento del modelo del MAIS, famoso el MAIS, del documento del modelo de atención de salud, pasa a constar el médico de familia como el especialista del primer nivel. Es decir, se convierte la medicina de familia en política pública. De boca estaba escrita, pero en plata no había. Entonces, mientras el Ministerio de Finanzas y el del Trabajo no nos hayan podido reconocer, no existía política pública. Porque ¿qué política si no le pagas igual? Entonces, el decreto fue el que permitió que se pague. Y de ahí en adelante, todos los médicos que han sido contratados en todas las instancias, tanto públicas como privadas, ganan como especialistas. Qué interesante. Dime, ese es un punto, es algo de lo que yo me siento como cuando haces el deber y dices cumplir la tarea. Yo siento que cumplí mi tarea, que puedo descansar tranquila, porque hice la parte que me correspondía. Siempre con el Diego conversábamos, solo va a ser política pública cuando alguien acceda a nivel de poder. Pues fíjate, pensábamos, ¿quién podrá ser? A la final, yo mismo tuve chance de ser. Y fue cuando entré a la institución, y resulta que en la institución no es que había un mundo de gente inteligente. Entonces, cuando yo entré, fue bueno porque enseguida pude decir cosas y que sepan que existo, ¿no? Y me mandaron a llamar. Qué interesante. Fue súper chévere eso, ¿no? Súper chévere. Ya después los chicos han logrado espacios increíbles, han logrado insertarse en muchos niveles que han podido hacer que la medicina de familia crezca, se vea. Por ejemplo, estos congresos que se forman, que se hacen nacionales, no porque vengan los del CIM, del Centro Internacional de Medicina de Familia, a darnos haciendo, o porque nos montemos en las jornadas del Andes para hacer un tema de medicina de familia, ¿no? Sino porque ya el grupo de médicos de familia tiene la capacidad de generar espacios libres de la industria farmacéutica y hacer cosas que me parece que le posicionan a la medicina familiar, ¿no? Pero para eso había que tenerles, por lo menos con un sueldito decente, pues, hermano. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Yo le decía eso a la Karina y al Miguel, ¿no? O sea, me pueden decir lo que sea, pero mientras ustedes no pongan en efectivo, ¿cómo voy a animar a gente inteligente a hacerse médico de familia? ¿Para qué van a hacer especialidad si terminan la especialidad y no van a poder ganar el sueldo que gana un pediatra, un ginecólogo? ¿Por cómo no se van a cambiar de camiseta? Pues? En cambio, cuando ya estás ganando lo mismo, obviamente que tiene muchas más ventajas, ¿no? Doctora, es un gusto siempre conversar con usted. Su visión es muy interesante. Me gustaría ampliar esta entrevista a una segunda ocasión para que nos cuente cuáles son los retos que le queda a la medicina familiar en esta época, inclusive post pandemia. Yo creo que
hay un reto muy grande, ¿no? Hemos logrado ser política pública, hemos logrado ser reconocidos, hay muchos líderes fuertes de medicina de familia moviéndole al sistema. Falta mayor trabajo investigativo, mayor producción de lo que se hace, escribir más de lo que se hace en primer nivel. Es decir, la formación en investigación científica es un gran hueco todavía, que requiere hacerlo quizá después de ser médicos de familia, cuando ya tienen su experiencia, ya tienen un poquito de recorrido, ya tienen que contar, pueden empezar a formarse más seriamente como investigadores. Y al tener formación como investigadores van a haber mayor producción científica de calidad. Necesitamos evaluar el trabajo que hacemos para que se pueda dar cuenta a la gente que nuestro rol es importante. Si no lo evaluamos en los términos que son reconocidos y aceptados, que es con números, mostrando en efectivo cuál es el beneficio de la medicina de familia, no nos reconocen, ¿ve? Creo que le hace falta visión a algunos de los líderes y a algunos de los médicos de familia para salir de sectarismos. Creo que se ha avanzado bastante. Al comienzo había todas unas rencillas que los que nos graduamos en el Bozán somos los que sabemos, los que vienen de otras universidades. No, se ha demostrado que hay gente brillante en todas las universidades que se están formando, en sus entornos van creciendo. Le hace falta un liderazgo convocador, que convoque más, que fortalezca la organización en las provincias y que se haga, que se note nuestra presencia porque ya somos miles, ya no somos poquitos. Con todos los que se formaron en Cuba, que vinieron muchos, parte de este plan que te cuento de los 240 millones, le pagamos al gobierno cubano para que forme médicos de familia. De ahí regresaron más de 800 médicos de familia formados, que no están siendo parte de nada. De los posgrados nacionales se ha formado un montón de gente. Entonces, ya somos un grupo bien amplio, pero yo siento que no se ha logrado una convocatoria para que este grupo amplio haga presencia y le mueva al sistema de una manera más fuerte. Sí hay líderes, sí hay un sentimiento de que se ha movido el sistema, de que nuestra presencia se nota, pero falta más organización y también falta más investigación, mayor reflexión crítica, ¿no? Doctora, no me queda más que agradecerle, Ya. felicitarle por todo este andarivel y animarle a que herede esas ganas a las nuevas generaciones.